Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos están viendo por medio de TikTok o las que nos van a ver por medio del canal de YouTube del hermano Salvador de los Pecados. Hoy vamos a compartir la palabra del Padre, la maravillosa palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, ¿no? Y nuestro Dios Padre. Hoy vamos con el hermano. Muy buenas noches, hermano Salvador, ¿cómo está? Buenas noches, así es. Como no teniendo nada, también. Como no teniendo Poseyéndolo nada, todo. Amén. así es. Hoy vamos a compartir un banquete, como siempre decimos con el hermano. No nos crean a nosotros, porque nosotros somos mentirosos, ¿no? Soltero ya. Hoy quisiera que compartiéramos un tema llamado la muerte de la ley, ¿sí? La muerte de la ley. Espero que primeramente el Padre tenga misericordia de todas las personas que vayan a entrar al live, tanto a mi canal como en el canal del hermano, para que Dios abra sus corazones y ponga un corazón de carne y puedan escuchar su maravillosa palabra que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Que no son nuestras palabras, sino que Cristo nos utiliza como su instrumento. ¿Sí? Entonces vamos a ver la muerte de la ley. Este maravilloso banquete de hoy vamos a ver esto y quiero primeramente, antes de comenzar, que consideremos un versículo que ya lo habíamos visto, ¿sí? Que es Hebreos 10:9. Hebreos 10:9. Es muy conocido este versículo. Lo dijimos en el live que hicimos la vez pasada, el hermano lo dijo cuando compartió. Listo, vamos a ver Hebreos porque quiero comenzar con esto. Después se darán de cuenta por qué. Entonces dice Hebreos 10:9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Yo sé que se acuerdan de este versículo que el hermano había hablado de él, de que quita lo primero para establecer esto último, ¿sí? Ahora sí, vámonos a meter de lleno con la palabra. Nos vamos a ir a Romanos 7. Vamos a Romanos 7. Vámonos, como dije, Romanos 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y vamos a leer esto con la guía del Espíritu Santo. Y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria al Padre amado por estos maravillosos versículos, ¿no? Eh, Quisiera comenzar hablando de que acá Pablo nos está hablando de una analogía. O sea, él habla de un matrimonio, ¿no? Y él nos habla que
En un matrimonio está establecido que si un hombre muere y su esposa queda viuda, ella puede volver a casarse con otra persona, ¿sí? Pero solo si el marido muere, solo si el marido muere. Pero si la mujer se junta con otra persona, cuando el marido sigue vivo, será llamada adúltera, ¿sí? Adúltera. Entonces, él nos hace la referencia aquí que en el versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella quedará libre de ley del marido, dice el versículo 2. Así que nosotros con el hermano predicamos mucho sobre la ley, ¿sí? Pero no ley de cumplir, sino que la ley ha sido muerta por medio de Cristo, ¿sí? Cristo en la palabra nos muestra siempre como un esposo y nosotros que somos la iglesia, una esposa para Cristo, ¿sí? Vámonos a Efesios 5:23. Efesios 5:23. Pero no vayamos a perder la cita que estamos en Romanos 7. En Efesios 5:23 vamos a leer y dice así. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo, escuche muy bien esa parte, la cual es cuerpo y él es su salvador. ¿Sí? Acá podemos ver cómo Cristo es el esposo de la iglesia, de su esposa, que somos cada uno de nosotros, que somos la iglesia, ¿sí? Los justos somos la iglesia, la congregación de los justos, que sé que digamos en otro lado vamos a hablar sobre la iglesia verdadera, ¿sí? Pero la congregación de los justos es esta esposa de Cristo, ¿sí? Porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer, o sea, si lo cambiamos sería, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí lo repite, como Cristo es de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. ¿Sí? Nosotros siendo esa esposa de Cristo, somos la que pone vestiduras blancas, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que yo digo porque me casé hace muy poco y cuando en esa maravillosa ceremonia tan hermosa, el pastor nos dijo esto y esto lo quiero traer en este momento. Cuando una esposa se va a casar, le ponen un vestido blanco, un vestido muy hermoso blanco, ¿sí? Así que Cristo, como es nuestro esposo, y de pronto se escucha como cómico, ¿no? Porque como decimos, nosotros hombres, ¿cómo podemos ser esposa de Cristo? Pero sabemos que es espiritualmente, ¿sí? Nosotros siendo la esposa, Cristo nos reviste, nos pone ese vestido blanco, resplandeciente, que es que nos limpió del pecado para poder llamarnos esposa, ¿sí? Porque la esposa no va a ir a su casamiento con un vestido sucio, lleno de manchas, no. Ella va a ir con un vestido blanco, limpio, resplandeciente. Cristo, el que nos revistió de ese blanco, que es nosotros somos la esposa, nos pone ese vestido blanco porque nos limpia del pecado una vez y para siempre, pero solo por su obra en la cruz, ¿sí? Así que vayamos otra vez a Romanos, vamos en el 7, donde estábamos, Romanos 7, y vemos el versículo 3, y dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Acá nos muestra cómo la ley en nuestras vidas fue crucificada con Cristo. Por eso el título de la prédica de hoy, la muerte de la ley.
Porque cuando Cristo murió, nos mostró el espejo de la ley, que nosotros no podíamos cumplir. Así que esa muerte de Cristo, ese sacrificio de Cristo en la cruz, hizo que nosotros fuéramos crucificados juntamente con Él en la cruz, ¿sí? Para morir a esa ley en la cual nos tenía como atados a la ley, porque teníamos ese marido vivo de la ley, ¿sí? Así que cuando Cristo muere esa ley, ya nuestro esposo se convierte Cristo. Nuestro esposo deja de ser la ley que nos mostraba que éramos incapaces de cumplirla por nuestras propias fuerzas, y vino Cristo y la crucificó juntamente en la cruz con él, para llevar el pecado tuyo como mío, de toda la humanidad, ¿sí? Y dice el versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, lo que estábamos hablando, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto de Dios. Fruto de Dios. ¿Escucharon, mis hermanos? ¿O invitados? ¿A quién? Jesucristo, que vino a morir por ese pecado, para ser libres del pecado, ¿sí? Y dice, en el INE 4 dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién fue el que resucitó de los muertos? ¿Quién fue? ¿Quién fue, hermano? Cristo Jesús, Cristo fue el que Amén. resucitó de los muertos. Él Gloria a viene Dios. siendo, él viene siendo como un nuevo dueño, ¿no? Porque Exactamente, gloria a Dios. muchas veces en nuestras vidas Satanás a un pecador le mete pensamientos al momento de escuchar la gracia, el evangelio. Pero ¿cómo así que solamente por creer? No, usted va bien, esfuércese, cumpla la ley, cumpla los mandamientos. O sea, hace para que siga dependiendo de esa ley, ¿no? Dependiendo de ese otro marido, ¿no? De lo que es la ley, Exactamente. ¿no? Pero no Sí. lo deja ser libre. Recordemos que en el video, sí, también en el live pasado, el hermano nos habló de que atan cargas pesadas, ¿no? El Cristo decía, ataban cargas pesadas, ¿sí? Atan esa ley a ti, la atan, que ni siquiera ellos mismos, ni los pastores, ni los líderes, ni personas de renombre, la pueden cumplir, pero la atan a ti, para que tú sigas diciendo, sí, sí, yo sé que Cristo vino a morir por mis pecados, pero es que yo sigo pecando todos los días, mintiendo. No, ¿cómo puedes ir a una supuesta iglesia y seguirte llamando pecador? ¿Sí? Si Cristo vino a morir por eso, por ese pecado. O sea, Cristo vino entonces ¿a qué? ¿A morir en una cruz y ya? No. Su plan de salvación, ese plan maravilloso que solo podía hacer Él, era en esa cruz para que fuéramos libres del pecado, para que ya no tuviéramos más ese esposo de ley. Ese esposo murió y ahora nosotros como esposa, como el cuerpo de Cristo, como esa esposa, nos unimos al nuevo esposo que nos da vida, ese nuevo esposo que es Cristo Jesús. Cristo que nos dio esa vida, ese nuevo esposo, que sí, ese sí nuevo esposo, sí nos da una vida eterna, nueva en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces vayámonos al versículo 5 que dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí quiero explicar esto porque se escucha muy fuerte, ¿sí? ¿Cómo podemos decir que alguien puede llevar frutos de muerte, ¿sí? Cuando en tu vida, cuando en tu corazón no está el evangelio, llevas fruto de muerte, ¿sí? Porque recordemos que el evangelio
es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, ¿qué es? Es vida. Así que cuando estamos casados con Cristo, crucificados juntamente con Cristo y el Evangelio, la salvación está en nosotros, llevamos palabra de vida, llevamos frutos de vida. Pero si no estamos con Cristo, los frutos, cuando no tenemos el corazón en Cristo, los frutos son de muerte, porque nos llevamos vida. ¿Me va a decir algo, mi hermano? Dígame. Y también me hizo recordar un versículo que creo que es en Hebreos, Ajá. Hebreos capítulo 10, sobre el que tiene el Hijo tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 12 y el versículo 11. Vamos a leer un versículo anterior. Incluso, esto lo podemos hablar en otro live, en otro en vivo, sobre que la Biblia recalca de que el testimonio o el testigo o el testimonio de esa persona, de esa una sola persona, no es verdadero, no es válido. Es necesario que haya 2 o 3 testigos para que sea válido ese testimonio, ¿no? Entonces, eso lo vamos a explicar en otro live, en otro video. Entonces, vamos a ver Primera de Juan capítulo 1, perdón, Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Entonces, una persona que no esté con Cristo, y lo dijo el hermano, simplemente está sujetado a Satanás, al pecado, a la ley. O sea, estar con Satanás es estar con la ley, estar en la maldición, ¿no? Entonces, esa persona, estando de esa manera, está sujeto al pecado, ¿no? Por consiguiente, es pecador. Entonces, ¿cuál es su marido? El pecado, la ley, las obras. Entonces esa persona constantemente piensa, por estar en esa condición, que tiene que hacer, que tiene que hacer. Mejor dicho, está sujeto a la ley. ¿Qué es lo que debe hacer y qué es lo que no? Está sujeto a ese marido. Pero aquí dice que el que tiene al Hijo, es decir, Cristo, tiene la vida. Esa persona ya no está sujeta por la ley del pecado. Eso también lo vamos a explicar en otro live, en otro en vivo, en otro video, sobre la ley, que es la misma ley que conocemos, pero es ley del pecado. Amén. Porque esa ley solo nos trae a nosotros perdición, muerte. Entonces, bueno, para no generar contiendas o choques, es necesario tener paciencia, que en otro live, en otra oportunidad, lo vamos a explicar. Exactamente. Entonces, eh, si vemos el versículo 11, el versículo 11, perdón, de Primera de Juan capítulo 5, bueno, me trabé un poco. Primera de Juan, capítulo 5 versículo 11. Ya leímos el 12, ahora vamos para el 11, que dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Lo mismo, ahí está, en lo mismo. Entonces ya hemos visto en Juan capítulo ya hemos visto en Primera de Juan, capítulo 5 versículo 12 y el versículo 11. Entonces, la persona que está sujeto a Cristo, al marido que es Cristo, y la iglesia que es la esposa, y que la iglesia es la congregación de los justos, mejor dicho, esa es la definición de qué es iglesia. Por si alguien se pregunta qué es iglesia, lo acabamos de decir, ¿no? Entonces, nosotros, siendo los justos sujetados a Cristo, ya no estamos sujetados a la ley del pecado. Y eso es algo que dije en el live de ayer, pero no lo subí a YouTube, de que la ley y los mandamientos no son para el justo, es para el pecador, para los pecadores, para que se den cuenta de su condición, de que ellos son pecadores. Porque hay pecadores que piensan que son pecadores por sus obras,
pero no se dan cuenta que son pecadores conforme a lo que dice la Biblia. Entonces tienen un concepto de ser pecador diferente. O piensan que no son pecadores porque desde que yo no haga mal a nadie, o desde que yo no peco porque yo no hago tal cosa, yo me considero que por eso que yo no hago, no soy pecador. Y uno diciendo, ¿en serio? ¿Usted cree que es pecador? O sea, ¿usted cree que no es pecador, que ha dejado de ser pecador por eso que no ha hecho o por eso que ya hizo? Es muy difícil, pero hay que tener paciencia, ¿no? Así es. Entonces, esa ley lo que hace es un ayo a Cristo. Por eso la importancia para el pecador o para la pecadora, cúmplala. Sabemos nosotros que esa ley, que toda la ley conforme todos los puntos de la ley completa lo que va a hacer es fracasar su vida para llevarlo a Cristo, para que no tenga ninguna opción sino solamente creer, para que te des cuenta, no, pero es que yo no puedo cumplir, solamente me queda creer. De esa manera, ya cuando esa persona llega hasta ese punto y cree al Evangelio, a la palabra, al Evangelio de Jesucristo, de la gracia, del perdón del pecado, el Evangelio de salvación, del amor de Dios, esa persona puede pasar de ser de la potestad del pecado a la potestad de Dios, a dejar de estar en la ley y estar ahora en la gracia. Amén. Amén, amén, amén. Em, como dice el hermano con en paréntesis, sí, es verdad. Gloria, gloria al Padre, gracias, hermano. Em, Acá nos dice una persona en los comentarios que Jesucristo no vino a abolir la ley. Y es cierto, Él no vino a abolir la ley. Él lo que hizo fue subirle el volumen a la ley, ¿sí? Porque recuerde que cuando decía, eh, en la ley de Moisés decía que si tú estabas con una mujer, cometías adulterio. Pero ahora yo digo que si tú la ves con deseo, si tú la ves con quererla tener, es como si ya hubieras adulterado con ella, ¿sí? Lo que él hizo es subirle el volumen, porque las personas decían, sí, yo puedo cumplir eso. Pero como decía acá también en los comentarios, la ley es ese espejo, como siempre hemos dicho, el cual nos muestra en qué situación estamos, en qué lugar están nuestras vidas apartadas de Dios, porque con la ley nadie puede ser justificado, sino mediante la obra de Cristo, mediante su gracia, ¿sí? Así que vayámonos al versículo 6, que dice algo tan maravilloso, que dice, pero ahora estamos libres de la ley, estamos libres, se rompieron las cadenas de la ley, porque ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen, sujetos que estamos no, siervos, bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? El régimen viejo de la letra ya no servimos a él. Los que hemos sido justificados por medio de Cristo, los que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús, ya no vivimos por esa ley, por a ese antiguo esposo, sino por el nuevo que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y quisiera terminar, ¿sí? Con algo tan maravilloso, algo que alegra, sé que los va a alegrar mucho a los hermanos, que nos alegra también al hermano salvador de los pecados como a mí, ¿sí? Quisiera que nos vayamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. ¿Listo? Quiero que escuchen este versículo tan maravilloso, ¿sí? Tan hermoso. Y dice, escuchen, gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio,
resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria al Padre Celestial, gloria a su Hijo Cristo. ¿Cómo dice? Dice que se le concedió a los justos, ¿sí? A las acciones de los justos, santos, que se le vistiera de lino fino, que se le viera de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Quién nos puede vestir de lino fino y resplandeciente? Solo Cristo, solo Cristo lo pudo hacer, porque Él, ese vestido resplandeciente, Él lo puso sobre nosotros para hacernos libres del pecado, ¿sí? Lino fino, resplandeciente, que nadie, o sea, es algo que es tan resplandeciente que solo puede brillar de lo resplandeciente, que solo Cristo en esa maravillosa obra nos pudo hacer libres con ese vestido, porque ahora nos llamamos su esposa, ahora nos llamamos su esposa, porque ya somos libres de la ley y ya no vivimos por ley, sino por gracia, por la gracia que Él nos dio, por la gracia y su amor en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que la ley, como decimos en el título, la ley murió la ley. Pero ¿para quiénes murió la ley? ¿Será que murió para esa persona que sigue diciendo que tiene que lograr para ganar el cielo? Para esa persona sigue viviendo ese viejo esposo. Ese viejo esposo de ley, llamado ley, pongámosle el nombre a ese esposo, ley, sigue viviendo con él. Todavía no se ha muerto la ley para él. Entonces ponemos la comparación, un ejemplo con la esposa. La esposa tiene pues a su esposo y su esposo ya se le murió, queda viuda, ¿no? Entonces ella sabe que ella tiene que pues estar con alguien que le acompañe en sus días hasta que sea anciana y así, que sea viejita, que sea una cucha. Entonces ella sabe que pues necesita alguien que la apoye, alguien que la ayude, alguien que también ella le ayude a esa persona también, que sean un equipo, ¿no? Que sean equipo. Pero hay un hombre que se le quiere insinuar, quiere como cortejearla, ¿no? Como coquetearla, ¿no? Pero ella como que se rehúsa, diciendo, no, es que yo soy fiel a mi esposo y así. Y ella sabe, ¿no? Pero si mi esposo ya se murió, ¿por qué no me puedo juntar con él? No, pero yo tengo que seguir fiel a él aunque ya se haya muerto. Pero ¿cómo así? ¿Por qué se sigue sujetando a su esposo si ya se murió, si ya no está? Vaya y haga, revuélquese con cualquiera, pero vaya y esté con otro. O sea, ya su esposo se murió, usted ya quedó libre. Y como dice el versículo, ¿no? Ya si ese esposo se murió, ya queda libre de la ley del marido. Entonces ya, si se junta con otro esposo, ya no queda como culpable, ¿no? Sí, ¿no, hermano? Queda Sí, como culpable o queda como adúltera. Esa es la palabra. Ya no adulterio. queda como adúltera. ¿Por qué? Porque ya su esposo ya se le murió y ahora tiene otro esposo, otro marido, otro novio. Bueno, esposo, marido. Sí. Pero el ejemplo que puse, ¿no? O sea, vaya y júntese, vaya, cásese otra vez. No hay ningún problema. Pero ¿para qué le va a ser fiel a alguien que ya no está en este mundo? Entonces lo mismo pasa con la gente hoy en día. Se le anuncia la gracia, la libertad de la ley, la libertad del pecado, el ser limpio de pecado en su corazón, ¿no? En su vida. Pero esa persona, en vez de sujetarse, haber recibido esa palabra, se sujeta a la ley, se sujeta a la ley, perdón, se sujeta a la ley, se sujeta a ese antiguo marido y no lo suelta. Dije, no, pero es que yo tengo que cumplir, yo tengo que hacer lo que dice los mandamientos, tengo que cumplir lo que dice la ley y los mandamientos.
Pero se le explica, Cristo terminó con la ley, que Cristo terminó con la ley, ¿no? De que Jesucristo, bueno, no sé cómo es que dice el versículo, hermano, relacionado con eso, ¿no? De que Cristo, que el fin de la ley, ya me acordé, y estará apareciendo en pantalla, el fin de la ley es Cristo. Se le predica a la persona sobre esto, pero se rehúsa, lo rechaza. Se quiere seguir sujetando a ese antiguo marido que es la ley, o mejor dicho, los mandamientos. Amén. Sí, hermana, sí, totalmente. Eh, como dice el hermano, quiere sujetarse a lo que ya se murió, ¿no? Y por más de que se le presenta un marido que, si podemos ver, es mejor, mucho mejor que el marido anterior, pero a esa persona por retener su propio sí mismo, quiere sujetarse, siguiendo sujetarse a ese marido que ya murió llamado ley, ¿sí? Así que acá terminamos, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. El hermano Salvador de los Pecados va a hacer la oración. Eh, Doy gracias a Dios por esta oportunidad y si no has recibido la salvación, ten paciencia, ten mucha paciencia y sigue escuchando. Recuerde que la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? A nosotros no nos cuesta, hay veces, hay muchos testimonios que se demoran meses, hay veces, hay otros que se demoran días, ¿sí? Pero sigamos escuchando la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo, de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Así que vamos a la oportunidad, hermano, para que ore y terminamos el live, este maravilloso live. Así es, vamos a orar para terminar. Dentro de poco vamos a subir un video de un testimonio, ya que alguien eh, quiere dar testimonio y se ha puesto en contacto con nosotros, así, contacto, escribiéndonos aquí en el chat del en vivo, del live, para dar su testimonio. Así que ese testimonio va a quedar en un video aparte. Amén. Entonces vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por permitirnos un día más para compartir tu palabra, para poder escuchar tu palabra. Espero que la gente que haya llegado acá y que haya permanecido escuchando hasta el final del live, del en vivo, puedan y hayan podido recibir la salvación. Una salvación tan hermosa que es en Cristo Jesús, que nos ha limpiado de todo pecado. Tu palabra dice que Cristo terminó con el pecado. Lo que dice nuestro pensamiento, que es manipulado por Satanás, por el diablo, nos dice, no, usted no es libre del pecado, usted todavía comete errores. Pero ¿qué debemos creer nosotros, Padre amado? Lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, que es la verdad, tu verdad, Padre amado, o lo que dice nuestro pensamiento, nuestro punto de vista, nuestro sí mismo, no. Debemos creer a tu palabra. Padre, te damos gracias y pedimos para la gente que no ha recibido que la gente que no ha recibido la salvación, si hay alguien que no haya recibido la salvación el día de hoy, que pueda seguir escuchándonos y que pueda conectarse con nosotros el día lunes, si Dios nos permite, y que si has permitido que las personas que hayan recibido la salvación el día de hoy puedan seguirnos en nuestros perfiles, suscribirse al canal de YouTube y poder seguir recibiendo este alimento espiritual, esta palabra. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Amén, amén. Gloria Gloria al a Dios, Padre. hermanos, amigos, invitados. Muchas gracias por haber asistido. Ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero nos veremos el día lunes, si Dios nos permite. Amén. Solo dependemos de Él. Si Dios nos presenta oportunidades o situaciones en que no podamos compartir o algo, es por algo, es por algo. No hay por qué enojarse con Dios.
No hay por qué mirar a esa dificultad, sino poner o cambiar nuestra mirada a Dios, porque Él va a trabajar, ¿no? Entonces, por algo será que pasó eso, así, ese momento. De pronto no pudimos compartir ayer, pero por algo estamos el día de hoy. Ahí está. Qué más quiere? Entonces, gracias amigos invitados y nos vemos el día lunes, porque hoy es jueves. Entonces nos vemos el día lunes, si Dios nos permite. Así que chao. Chao, hermano. Chao, chao. Feliz noche. Gracias por asistir al live.